Buenas tardes, Iglesia. Hoy nos tocan leer Hechos capítulo 17 y Hechos capítulo 18. Es el día 57 de la lectura bíblica y vamos a comenzar. Señor, por favor, te pedimos que nos bendigas esta tarde, Señor, este día, Señor, que tu presencia hermosa esté con nosotros y, Señor, que tú nos ayudes a entender más tu palabra, Señor. Por favor, habla nuestras vidas a través de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces Hechos capítulo 17 y comienza con el alboroto en Tesalónica. Recuerda que el día de ayer leímos Gálatas, no es cierto, sí, Gálatas, y hoy nos toca Hechos 17. Entonces recuerda que estamos leyendo de manera en la que sucedieron las cosas, entonces por eso brincamos de un lado a otro, pero vamos a comenzar. Capítulo 17, verso 1 del libro de Hechos. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10. Pablo y Silas están en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, versículos 16, Pablo está en Atenas. Recuerda, aquí ya se separaron, ¿verdad? Pablo y Silas y Timoteo ya están separados y están en esta situación. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Lo que vemos aquí en este capítulo 17 es Pablo predicándole obviamente a la gente a donde fue a vivir, ¿verdad? Y recuerden que fue a vivir no por gusto ahí, sino lo sacaron de una ciudad donde planeaban matarlo y estaban levantando, los judíos de ese lugar estaban levantando alborotos con tal de prender a Pablo y matarlo, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo llega a esta ciudad, Atenas, que recordemos que Atenas era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde no era como un pequeño pueblo, sino era una ciudad grande y adoraban, dice Pablo, danos cuenta que adoraban todo tipo de dioses y Pablo llega y ve la ciudad como está metida en idolatría y se enciende, ¿verdad? Se enciende en ira y es increíble porque Pablo va con los judíos y predica con ellos el evangelio, pero regresa con los atenienses que no eran para nada judíos. Tal vez algunos sí eran religiosos, pero eran gente que se sentía muy open mind, ¿verdad? Muy de mente abierta, que aceptaba todo lo nuevo, dice Pablo. Bueno, les comparte Pablo acerca de ese Dios al que no conocen y aún así adoran. Y dice que aunque muchos se burlan de Pablo, algunos creyeron en él y le siguieron. Y había un hombre en especial, ¿verdad?, que nos cuenta la Biblia, que es Dionisio el Areopagita, o sea que era de ese lugar, de ese sitio en particular. Ok, vamos al capítulo 18, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí en la sinagoga y discutía con los judíos. Ok, me pasé, perdónenme, nada más era el día de hoy, el día... Ay, no es cierto, estamos bien. Versículo, hasta el versículo 18. Ok, hasta el versículo 18. Mas Pablo habiéndose detenido ahí aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces ahí vamos a detenernos, porque hasta ahí nos dice la lectura del día de hoy. Pero estamos viendo cómo Pablo llega a Corinto y comienza a predicar, ¿verdad?, en las sinagogas, pero después de eso no quieren escucharlo, se sacude los vestidos y les dice a los judíos: de ahora en adelante voy a ir con los gentiles, o sea, con los griegos, con los que no son judíos, con el pueblo que no es pueblo de Dios. Y algo para notar aquí es que él, cuando llega a esta ciudad de Corinto, llega con un cristiano, con un judío llamado Aquila, y que tenía una esposa que se llamaba Priscila, ¿verdad? Y bueno, él comienza a trabajar ahí con ellos, ¿verdad? En cosas con las cuales ganar dinero para su manutención. Y dice que estuvo allí 1 año y 6 meses en ese lugar, y se dedicó completamente a enseñarles la palabra de Dios a los habitantes de esa ciudad, ¿verdad? A todos los nuevos cristianos que estaban comenzando a creer. Y vemos que se convierte un hombre que era un principal de la sinagoga, ¿verdad? Se llamaba Crispo, y él creyó en el Señor, ¿verdad? Y entonces pues ya los judíos causan alboroto otra vez, lo llevan ante el gobernador de esa ciudad, y él les dice: ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver con esto, ustedes arreglen sus cosas. Y entonces los griegos, no los judíos, los griegos, dice que tomaron al principal de la sinagoga y lo empezaron a golpear ahí enfrente del tribunal, pero Galión se hizo de la vista gorda, ¿verdad? Entonces Pablo dejó ese lugar, aunque no sin estar aún algunos días después, y se despidió y se fue desde Corinto y se fue hasta Siria, y se llevó a Priscila y a Aquila. Y dice que se rapó la cabeza Pablo, ¿verdad? Porque tenía hecho un voto. Entonces ahí vamos a parar hoy, iglesia. Que tengas un excelente día. Como siempre te digo, tómate un tiempo extra para orar, para releer, para checar qué puedes tomar de esta porción de la escritura. Vimos algunos puntos muy, muy padres que tienen que ver con detalles pequeños que nos cuenta la escritura, pero que esos detalles nos ayudan a comprender mejor. Entonces, como por ejemplo que Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses, ¿verdad? Eso es algo muy padre. Ok, entonces vamos a terminar ahí. Que tengas una excelente tarde y que Dios te bendiga, iglesia.